Fujimori. Buenos días, Fernando, ¿cómo le va? ¿Qué tal? La desactivación, buenos días, la desactivación del SIN. ¿Qué sucede? ¿Qué ha pasado para que el gobierno tome esta decisión? Sin duda el video es un factor importante, pero se habla de algunos elementos escondidos, digamos, el respaldo que tenían los generales que le daban al presidente Fujimori ha sido quitado. Se habla mucho de eso. ¿Qué opinión tienes al respecto, Fernando? Yo creo que con los elementos que tú has señalado, de alguna manera explican el desencadenamiento de ayer, pero creo que no explican un poco la trama general. Y creo que la trama general tiene dos elementos anteriores. La primera, que gobiernos presidencialistas como el nuestro, altamente personalizado, mucho más personalizado con el presidente Fujimori, le agrega un elemento mayor, que es acelerar los conflictos políticos siempre. Eso es uno. Dos, la permanencia del presidente Fujimori en el poder implicó una serie de violaciones de reglas y métodos, dejando de lado a aquellos quienes buscaban la alternancia en el poder, pero este dejar de lado pasó por unas elecciones cuestionadas. Un gobernante que nace de elecciones cuestionadas como el presidente Fujimori, lo decíamos acá muchas veces en el canal, es un gobernante cuya naturaleza ya es de extrema debilidad. Un gobernante que tiene 60 meses de vida, en mes y medio, con las justas, podía resolver sus propios problemas, si los resolvía. Entonces, la debilidad de este gobierno estaba marcada por la naturaleza de su nacimiento, es decir, estas elecciones fraguadas. Lo que desencadena, obviamente, es lo del video. Ahora, lo del video muestra, entonces, un punto en relación a esta estructura de poder, es la descomposición del poder. Cuando es un poder cerrado, autoritario, de las características que hemos vivido y aún vivimos, generalmente las crisis se suceden por conflictos a su interior o descomposición. Y la descomposición en este caso ha sido por el lado de la corrupción. Y cuando eso ocurre es muy difícil poder superar, porque lo que tú tienes al frente es una oposición social y política que cada vez es más grande y se conjuga con otras variables como la que hemos vivido en los últimos tiempos, que es la variable internacional, ¿no? Bien, ahora, tras esto se hablan muchas cosas, entre ellas se pide la renuncia del presidente Fujimori, se habla de un gobierno bisagra. ¿Qué posibilidades existen para esto? Bueno, en la práctica el presidente Fujimori ha renunciado. ¿Por qué? No ha hecho efectivo. Bueno, ayer lo ha dicho. Quien corta, como él, su periodo y quiere convocar elecciones, es un mandatario que ha renunciado en la práctica. Claro, pero en el marco de la ley tenemos presidente de la República y es él hasta las nuevas elecciones, a eso me refiero. Mira, todo es discutible. El presidente Fujimori no puede llamar a elecciones, qué sé yo, a 2 meses de iniciar un gobierno. Su cargo mismo no es renunciable. Entonces, estamos en otra situación. Esto pasa, obviamente, por un acuerdo político. O mejor dicho, podría pasar por un acuerdo político. Hay un acuerdo político al interior del gobierno. El punto ¿es suficiente? ¿Se necesitará? Yo creo que sí. Un acuerdo político del conjunto de las fuerzas comprometidas en la política. Y ahí es donde, por ejemplo, la mesa de diálogo de gobierno-oposición podría ser. Obviamente, desde el punto de vista de gobierno, el presidente Fujimori, las Fuerzas Armadas, que creo que son ahora ya los únicos socios que quedan, dado que Vladimiro Montesinos ha caído en desgracia, estarán pensando en una transición manejada por ellos. Pero eso depende, pues, en primer lugar, si pueden imponer esa transición y si la pueden llevar a buen puerto. Pero como digo, acá hay otros actores políticos importantes, la oposición, obviamente la sociedad civil, liderazgos importantes como los que se han estado pronunciando en las últimas horas, ¿no?
Estamos en un momento en donde incluso no sabemos, no tenemos información, o quizá todavía no se ha desencadenado, o no hemos visto todavía caer bajo los efectos de la onda expansiva que ha mostrado el video, que ha provocado el video, que ha desencadenado el video. Esto puede ser más, puede ser incluso la renuncia mucho más pronta de la que podamos prever del mismo presidente Fujimori. Cuando hay un terremoto político, hay situaciones que nos sorprenden. Lo de ayer ha sorprendido, seguramente antes de ayer o hace 2 días, nadie podía pensar en una situación de esta naturaleza, pero estamos todavía en